Buenas tardes, profesor Luis Humberto. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Minatitlán de la carrera de Ingeniería Química del semestre 1. Somos el equipo 2. Nuestro equipo está conformado por Chavira Dama Cristian Alberto, por Guadalupe Barroso Martínez, por Oscar Abraham Almogávar Flores y su servidora Vania Concepción Cobos Martínez. Les vamos a hablar sobre el tema de definición de la derivada de una función y sobre el tema de diferenciales. Empezamos por qué es la definición de la derivada de una función y decimos que la derivada de una función f de x o función derivada de f de x es aquella función denotada fx que asocia a cada x la rapidez de cambio de la función original. Se llama función derivada de f de x o simplemente derivada de f y se denota normalmente como f de x al límite. En matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. X es el punto en el que la variable toma el valor de X, H es cualquier número. Debemos calcular el límite de la función cuando H se acerca a 0, al igual que precisar que el límite de una función se define como la tendencia de esta a qué valor se aproxima H, se acerca a un valor determinado. Puede expresarse de la siguiente forma: f de x es igual al límite cuando H tiende a 0, y a continuación se ve la fórmula del límite. La diferencial de una función en un punto A es el incremento que hubiera tenido esa función al incrementar la variable independiente x a otro punto A más h, pero en vez de seguir por la curva de la función, se hubiera seguido por la tangente o dicha curva en A. Sabemos que la derivada de una función en un punto es la tangente del ángulo de la recta tangente a ese punto con el eje de abscisas, como se logra ver en las figuras. La diferencial de la función es la curva que se forma en las gráficas. Ejemplo, hallar la derivada de la función f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 5 en donde x es igual a 1. Y se nota a continuación el ejemplo de la fórmula. Desde una torre cae un objeto sin velocidad inicial en caída libre. ¿Cuántos metros recorrerá en su descenso desde el segundo 10 al segundo 10? 0,1. La relación entre la altura y el tiempo es la siguiente. Y se logra apreciar cómo diferenciamos la función. Dando valores hallamos la diferencial. Diferenciales. En el ámbito de las matemáticas se conoce como diferencial a una diferencia muy pequeña de una variable. Es el mecanismo que se encarga de transportar el giro que realiza el eje de entrada a dos ejes de salida, permitiendo obtener dos velocidades simultáneas y diferentes de rotación. Si fx es la derivada de f de x para un valor particular de x y delta x es un incremento de x arbitrariamente elegido, la diferencial de f de x, que se representa por el símbolo delta f de x, se define por la igualdad. Interpretación geométrica del diferencial. El diferencial se puede tomar en el sentido geométrico como la elevación de la tangente desde el punto en que se toma el diferencial.
Recuérdese que la derivada de la función en el punto es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. Como sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto, el incremento de y el cateto contiguo, incremento de x, de un hipotético triángulo rectángulo, solo hay que despejar el incremento de y, que equivale a nuestro diferencial. Vista geométricamente, la elevación se produce verticalmente. Vista geométricamente, la elevación se produce verticalmente a partir del punto en que se toma el diferencial. El incremento que se toma representará el alejamiento horizontal que haga desde el punto en cuestión. Así, la elevación de la tangente que se obtenga como resultado dependerá del punto en cuestión y del alejamiento horizontal que se tomen, que en las fórmulas matemáticas están definidos respectivamente por y. Interpretación geométrica de la diferencial. Se nota a continuación la interpretación de la gráfica, que el diferencial es la curva que se forma después de una línea recta, como se ve en la imagen. Calcular diferenciales. Calcular el diferencial de las siguientes funciones. Aplicamos la definición del logaritmo, de ahí aplicando las propiedades del logaritmo, y entonces queda la función f de x es igual a 1 medio o delta de x es igual a 0. Diferenciales como incremento. El incremento delta x de una variable x es el aumento o disminución que experimenta desde un valor x igual a x0 a otro x igual a x1 de su campo de variación. Así pues, x igual a x1 menos x sub 0 o bien x1 igual a x sub 0 igual a x. Calcular con diferenciales el incremento del área del cuadrado de 2 metros de lado cuando aumentamos 1 milímetro de su lado. La función está dada por a igual a x al cuadrado. Entonces su diferencial es delta a igual a 2x delta x. El cuadro mide del lado 2 metros, entonces x es igual a 2. Y este lado aumenta 1 milímetro igual a 0.01 milímetro. Delta de x es igual a 0.001. Por lo tanto, el incremento del área es delta de a igual a 2x delta x igual a 2 por 2 por 0.01 igual a 0.04 metros al cuadrado. Y a continuación pues observan las gráficas de cómo se representaría. Diferenciales como error. La diferencial también nos sirve para realizar cálculo de errores absolutos y las aproximaciones de los mismos. Este procedimiento se puede realizar tal y como se muestra a continuación. Si la función y igual a f de x representa una medida física, su diferencial de y es igual a df de x es una aproximación del error absoluto de dicha medida. Aquí tenemos un ejemplo de que un cuadrado tiene 2 metros de cada lado. Dice que determinemos el aumento del área del cuadrado cuando su lado lo hace en 1 milímetro. Calcular la magnitud del error que se comete al usar diferenciales en lugar de incrementos. Aquí podemos ver el proceso de la solución usando el incremento y lo que se puede saber del problema. Después tenemos las reglas de derivación, que tenemos que la derivación de una constante, según lo que hemos descubierto anteriormente, la derivada de una constante es 0. Vemos el ejemplo de f entre paréntesis x igual a 7, o f entre paréntesis x igual a 0. La derivación de una potencia, por ejemplo, ya sabemos que la derivada de x es nx menos 1, entonces tenemos
tenemos que lo que sucede con funciones como f entre paréntesis x es igual al resultado de 7x elevado a la quinta potencia. Aún no podemos derivar la función porque no sabemos cuál es la regla para derivar este tipo de expresiones. Por ejemplo, tenemos la derivada de una constante por función, la derivada de una suma y la derivada de un producto. La derivada de una constante por función dice que para derivar una constante por una función, es decir, cf entre paréntesis x, su derivada es la constante por la derivada de la función, o cf por x, y tenemos un ejemplo ahí. En la derivada de una suma tenemos que la regla para derivada de una suma es f más g igual a f más g, es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Entonces tenemos el ejemplo que viene ahí. Y la derivada de un producto dice que para derivar un producto de funciones, la regla para la derivada de un producto es entre paréntesis fg igual a fg más fg. En español esto se interpreta como la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí, por ejemplo, tenemos la derivada de las funciones trigonométricas. Aquí daremos las fórmulas para las derivadas de las funciones trigonométricas, que son las que están aquí presentes. Y tenemos aquí las fórmulas para resolver los tipos de derivadas, que por ejemplo tenemos f entre paréntesis x igual a seno de x, o f entre paréntesis x igual al coseno de x. Por ejemplo, aquí también se maneja con tangente, por el coseno, por el seno y así. Tenemos unas preguntas con las cuales se pueden hacer una mejor comprensión del tema, como por ejemplo, cómo se expresa la derivada de una función, cuál es el incremento, cómo se realiza la diferencial como un error, cuál es su mecanismo y cuáles son los tipos de reglas de derivaciones. Tenemos unas bibliografías en formato ZAPA para que se pueda hacer una mejor comprensión del tema, y si existe alguna duda se puede investigar alrededor de estas bibliografías. Eso sería todo. Gracias por su atención.